de estas palabras tienen esta sí, esta no. Discriminación, ¿es subia o lluvia? ¿Es zapato o zapato? Y automatización, que tiene que ver ya con el uso en el habla conectada. Bien. En el TDL, ¿qué pasa? En el TDL pasa un carnaval lingüístico, un cambalache, o sea, todo se da mal, todo se construye mal. Hay muchos autores que plantean de que el TDL es una consecuencia de un déficit en la memoria de trabajo verbal y que eso arrastra y lleva un montón de problemas asociados, y es cierto que realmente tiene un montón de problemas asociados. Entonces, bueno, es difícil, pero desde el principio es difícil porque los chicos constituyen una representación mental de la palabra de forma holística, no pueden hacer esos segmentos, entonces ellos escuchan casa, taza para casa, para gasa, y se lo aprenden como un todo, no pueden hacer esa construcción de construcción. Si a soldado le saco sol, ¿qué se forma? Dado. Bueno, esas son las tareas más difíciles. Entonces, la consecuencia de esto se manifiesta en que no desarrollan la capacidad de análisis, todas las habilidades metalingüísticas en el TDL están mal, que les permitirían acceder al conocimiento de la estructura de las palabras. Incluso se señala que si no reciben entrenamiento de estas habilidades de manera formal, no mejora la expresión y tampoco desarrolla conciencia fonológica, dice Aguado en el 2000. Siempre el entrenamiento tiene que ser explícito de todos los objetivos fonológicos, semánticos, gramaticales, narrativos, pragmáticos. Los chicos con TDL lo que no pueden hacer es hacer inferencias de lo implícito. Entonces, todo lo que trabajemos tiene que estar ahí, bien visible, para que ellos lo puedan observar, lo puedan agarrar, y no tiene que ser toda una evaluación permanente, ¿no? Un poco, bueno, las tareas que estaba dando tenían como una cuestión evaluatoria. Tenemos que también favorecer un poco al aprendizaje sin error, a que primero lo escuchen, lo hagamos juntos, después ellos en esta tarea, sin presión, dándole más tiempo, a sabiendas de que la discriminación auditiva y todo lo que tiene que ver con lo metalingüístico es lo que más les cuesta y por eso los cansa. Entonces yo siempre tengo que hacer actividades cortas en la sesión, más vale partir la sesión en 3, porque en media hora los mato a los chicos. Hay que hacer cosas cortitas, porque lo que nos cuesta nos fatiga, nos cansa, nos agota. Por eso esta clase tratamos de que no sea tan larga, para que, bueno, pero ustedes pueden poner pausa y pueden descansar y hacer lo que quieran durante la clase. Pero la atención tiene un límite, sobre todo la atención para aquello que nos cuesta, ¿sí? Los chicos con TDL está descrito que tienen problemas de discriminación auditiva, de sílabas, de fonemas, lo que también contribuye a la dificultad para reconocer las unidades que forman una palabra. Presentan peor rendimiento en tareas de identificación de rimas, segmentación de sílabas e identificación de los sonidos que los nenes con desarrollo típico, lógico. Hay distintos autores que proponen como distintos objetivos. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Pávez, que es una fono chilena que es bastante conocida, ella propone, o propuso en su momento, comenzar por los procesos que aparecen ocasionalmente. La recomendación que yo estas aclaraciones las hago porque por ahí uno va leyendo de distintos lugares. En los últimos autores, los trabajos más recientes, lo que recomiendan es clavar la intervención en estos 4 pilares. Ingram sugiere abordar primero los procesos característicos de los niños pequeños. Lo mismo, no se recomienda empezar por el proceso. Sí, únicamente una vez que ya esté todo lo demás consolidado, en este caso eso vale. Otros autores recomiendan trabajar otros aspectos que son subyacentes, no los 4. Es conveniente que la intervención esté ligada a la edad infantil, obvio, abordando los procesos que no sean esperables a esa edad. Más vale, uno nunca va a habilitar algo que es esperable, pero se dice que en un chico de 3 años no se debería intervenir en los procesos de reducción de grupo consonántico. No, en el de 3 años sí o sí lo que hay que trabajar no es el proceso fonológico, sino las habilidades de conciencia silábica y todo lo demás, ¿sí? El perfil de riesgo de Laura Bosch lo traigo también como para pensarlo un poco. Es bastante viejo este artículo de Laura Bosch, creo que es de la década del 90. Está bueno, pero tiene diferentes cuestiones a tener en cuenta. Uno es que es gallego. Entonces hay
procesos, por ejemplo los de la Z y la S que tienen los gallegos, que nosotros, los españoles, no tenemos en Argentina. Bueno, yo estoy en Argentina. Cada lugar, por supuesto, tiene sus procesos y sus fonemas y sus variabilidades regionales, que son las esperables, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber diferenciar lo que tiene que ver con el español de España con el nuestro. Y la otra cosa que ella ve es como que es muy benevolente. Ella lo que dice es que más del 50% de los chicos de 3 años hacen reducción del grupo consonántico, asimilaciones. Pero donde no se mete es en la cantidad de procesos que aparecen en una muestra de lenguaje espontáneo. Ella lo que hizo fue analizar 3.000 nenes de todas las edades. Bueno, de estos 3.000 nenes de 3 años, ¿cuántos tenían asimilación? Y 1.500 hicieron alguna asimilación. Pero ninguno tenía trastorno del lenguaje. Pero ella no aclaraba cuáles de estos, cuántas veces aparecían. Y esto es interesante, porque en realidad no hay tantos procesos fonológicos en un nene de 3 años en el desarrollo típico. ¿Sí? Entonces, nosotros, esto es en relación al cuadrito de Laura Bosch, de acá para arriba es lo normal, de acá para abajo esto sería como el grupo de riesgo y esta es la patología. ¿Por qué? Porque si menos del 20% tuvieron metátesis, si yo encuentro un nene que tiene muchas de estas cosas, me asusto un poco más. Pero nosotros en el Hospital Italiano, en el 2010, hicimos un trabajo en el que analizamos nenes sin trastorno del lenguaje de 3 años y lo que encontramos es que sí, el 88% de los chicos tenía procesos, pero estos procesos no superaban el 10% de las palabras que los chicos decían. Entonces es muy poco, o sea, de cada 100 palabras que los nenes decían, solo 10 tenían procesos fonológicos. Claro, si uno contaba, la mayoría de los nenes, casi el 90% de los chicos, tenían procesos. Pero lo que tenemos que ver es cuántos procesos tienen. Si aparece a los 3 años una omisión, algún proceso esporádico, es normal. Ahora, en un nene que tiene más del 20% de sus palabras con procesos, eso no está bien. Entonces, si uno recibe un paciente chiquitito, más allá del barrido y de todo lo que hay que hacer, es hacer una muestra de lenguaje espontáneo, contar la cantidad de palabras y ver cuántas de esas palabras tienen procesos. Y ahí yo con eso puedo saber si es normal o no. Si hay el 40% de las palabras tienen omisiones de consonantes finales, eso también está mal, porque a los 3 años ese proceso ya se elimina, en su gran mayoría. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una pausita, pero otro de los mitos es, Clemente Esteban decía que, Rosa Clemente Esteban, que es un libro bastante famosito, decía que antes de los 4 años la intervención tiene que ser poco específica, no intrusiva e indirecta. No, la intervención nunca debe ser poco específica. Siempre tiene que ser directa si hay un trastorno fonológico y si el nene tiene menos de 4 años también. Lo que pasa es que tengo que trabajar habilidades necesarias para esa edad. Lo que sí es importante es considerar la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Eso sí es súper importante, ¿sí? Bien, entonces, sacando de la pausa, sí es importante considerar la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Ay, no tengo el sonido. Bueno, no importa. Seguimos. Bueno, hay distintos programas para estimular la percepción auditiva. Los programas más duros quizás son más de Estados Unidos o no sé dónde dejé los antiguos, bueno, no importa. Son más quizás de Estados Unidos o de países más anglosajones. En Argentina nosotros no estamos acostumbrados a utilizar un programa duro, pero sí todos los programas deben basarse en estimular la capacidad del niño en su atención hacia los estímulos sonoros primero, y después suponen obviamente la realización de juicios perceptivos basados en tareas de discriminación, bla, bla, bla. O sea, son como progresivos además. Los programas de metafonología, hay muchos, en sus orígenes están basados primero en todo lo que tiene que ver con las dificultades del aprendizaje de la lectura y de la escritura y no se relacionan directamente con problemas fonológicos. Starhouse es un autor
que sí empezó a estudiar digamos, todo lo que tiene que ver con esto del desarrollo del lenguaje, y él considera que la conciencia metalingüística enraiza con la habilidad lingüística y que las dificultades del lenguaje inciden en el metalenguaje. Entonces, él propone incluir el abordaje de las habilidades metalingüísticas en pacientes con TDL, y dentro de esto es la conciencia fonológica. Él recomienda abordar hasta los 6 años tareas de conciencia silábica y después programas para el desarrollo de la conciencia fonémica. Dentro del programa de conciencia fonémica está lo que nosotros trabajamos como proceso fonológico. Entonces, él recién lo recomienda hasta los 6 años. Yo creo que no tiene tanto que ver con la edad en este caso, sino con que esté afianzado todo lo demás para después poder meternos ahí. Porque los chicos, si uno va a trabajar, ¿qué es lo que termina pasando? Uno empieza a trabajar conciencia silábica y el nene solo empieza a eliminar procesos fonológicos. Va como decantando, es como que se va clarificando todo el panorama y después van a quedar para el final aquellos procesos que no se pudieron ir simplemente estimulando la conciencia silábica, la discriminación auditiva y la memoria, y en esos procesos es en los que yo me voy a meter de manera explícita, ¿sí? Bueno, él también trabaja todo lo que es el conocimiento ortográfico y demás, porque él está más metido en todo lo que tiene que ver con lectoescritura. ¿Qué hace la conciencia fonológica? Favorece la decodificación de las palabras, facilita la adquisición de la lectoescritura y colabora con el desarrollo de la conciencia silábica. La conciencia fonológica es la conciencia silábica más la conciencia fonémica, es como un juego de palabras, pero bueno. Entonces, nosotros en el plan de tratamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a identificar los procesos no esperables y el grado de afectación del habla. Aunque no lo vayamos a trabajar específicamente, esto lo tenemos que trabajar, igual cuáles son los fonemas que no están y sí tendrían que estar. Obviamente que esto hay que trabajarlo, y cómo están la discriminación auditiva, la conciencia fonológica y la memoria. Y en función de las cuales son las cosas que están mal, van a ser los objetivos que nos vamos a poner para la intervención, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Y cómo vamos a hacer la progresión? Que esto me parece que por ahí es lo más importante. Bueno, estos son ejemplos de distintos objetivos que puede ser simplemente para que vean por ahí cómo podemos redactarlo. Son distintos objetivos que uno puede trabajar dentro de lo que es el abordaje del aspecto fonológico. Este es el artículo que yo les decía hace un ratito, este es de 2008, que es, qué mal momento para leerlo sin anteojos, puse pausa y no sé dónde los dejé. Bueno, hago un blooper en el mismo momento en el que... Acá están, perdón, porque si no, no lo veo. Hago un blooper en la grabación del video en vivo. No quiero tocar nada porque ya veo que esto no se graba, y hago un desastre. Para las que ya nos conocemos, saben que voy a hacer el blooper. Entonces, bueno. Este trabajo analiza habilidades metafonológicas, analiza, es medicina basada en la evidencia, cuál es el orden en el cual hay que trabajar. Estas son las tareas de menos complejidad y estas son las tareas de más complejidad. El artículo está, que es palabras a partir de sílabas, rima, aliteración y reconocimiento de sonidos finales, ritmo, no rima, de sonidos iniciales, rima, segment initial, sonidos finales y sonidos iniciales. Y acá ustedes ven que esto es conciencia, awareness es conciencia fonémica, y esto es conciencia fonológica, porque acá yo me pongo más con lo que es la parte silábica, y a medida que voy subiendo voy llegando hasta lo más difícil, que es sacar y manipular fonemas. Si yo a una palabra le saco tal o cual fonema, ¿qué me queda? Eso es lo más complejo para hacer, ¿sí? Vamos a ver un poco algunas ideas. Espero que se vaya. Iba a preguntar mentalmente como en automático. Hasta acá todo bien. Una pregunta. Y estoy sola. Bueno, dentro de lo que son las tareas de conciencia fonológica. La conciencia fonológica, dice Clemente y Domínguez, es la habilidad, y se me fue la H, para identificar y manipular explícitamente las unidades fonológicas de la palabra hablada, ¿sí? Porque las principales dificultades de los chicos con TDL radican en el paso de un fonema a otro, probablemente por las dificultades de procesamiento y porque las palabras no están bien representadas,
Y esto es como de raíz, digamos, en los chicos. La conciencia fonológica se desarrolla con una progresión evolutiva, siendo la sílaba la primera en adquirirse y por último la conciencia fonémica. Esto es como un reforzador extra de lo que estoy diciendo, y es que tenemos que trabajar desde lo más primero, o sea, de lo primero que ocurre, que es la sílaba, a lo que ocurre posterior, que es la conciencia fonética. Por eso no hay que empezar por procesos fonológicos. Se piensa que los chicos con TDL realizan esto un poquito ya lo dijimos, entonces primero hay que hacer una decodificación del habla en sílabas previa a la de fonema. Por eso primero trabajábamos tareas de conciencia silábica. Lo repetimos para que no queden dudas. ¿Y cómo es la progresión? Segmentación de sílabas, recuento silábico, emparejar imágenes con igual cantidad de sílabas. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos. Tareas de ritmo. Yo no trabajo mucho, la verdad, ritmo, pero hay muchos autores que lo recomiendan y que dicen que favorece la adquisición, pero la realidad es que no lo trabajo mucho. Aliteración, que sería reconocer un segmento que se repite, por ejemplo, de bajo un botón, ton, ton, que encontró Martín Tintín. Eso que se va repitiendo es una aliteración que también ocurre en algunas poesías, que no son rimas, sino es algo que directamente se repite ese segmento fonético. Identificar los comienzos de las palabras, ¿sí? Evocar palabras que inicien en una sílaba dada. En rima, reconocer la rima es difícil de trabajar, porque además tenés que tener mucha tela de memoria de trabajo para poder rimar, porque vos tenés que retener una palabra, identificar con qué termina, retener otra palabra, identificar con qué termina, asociar, procesar, analizar y responder. Es un montón. Entonces es normal que lleve tiempo. Todo lo demás va mucho más rapidito. Clasificar dibujos en función a una sílaba final inicial, sustracción y adición de sílabas e intrusos silábicos. Algunas actividades, estas están sacadas de Arasac. Arasac seguramente todos lo conocen, es una página que tiene muchísimas cosas divinas, pero estéticamente por ahí no son muy lindas las imágenes. Pero bueno, nosotros les vamos a mandar también un cuadernillo, que eso no lo dije al principio, un cuadernillo de trabajo de conciencia fonológica, que está bueno, está hecho con amor. Bueno, algunas actividades para trabajar estructura silábica, ¿sí? Cuántas sílabas tiene la palabra, unir imágenes o aparear imágenes. Esto, a ver, yo se los doy, ustedes lo pueden trabajar. Con la misma, se descargan de la SAC estas actividades, o todos tenemos tarjetas, tarjetones, imágenes, ir agrupándolos e ir poniéndolos, ¿sí? Está bueno, cuando yo recién empezaba a trabajar no había casi materiales y todos teníamos que dibujar, plastificar, y ahora por suerte hay una gran oferta de materiales, tanto gratuitos, digitales, para que uno pueda imprimirse, como de los que se compran, que están buenísimos también. Bueno, identificar cuántos pedacitos tienes, un PowerPoint que te va llevando, cuántos pedacitos tiene cada palabra, llevar cada palabra a la cantidad de sílabas que tiene, que se puede hacer con corchitos, con pompones, con lo que fuera, unir las imágenes con la cantidad que tiene, lo mismo pero para el otro lado, señalar cuáles tienen dos, ¿sí? Evocar palabras que tengan una determinada cantidad de sílabas. Esta tarea por ahí es un poco más difícil, pero cuando uno dice, bueno, a ver, tareas de conciencia silábica, que lo tiene que masticar y masticar la habilidad se entrena y se entrena y se repite hasta que el chico realmente le incorpora. No es simplemente que lo pongo a contar pedacitos de sílabas, sino lo machaco, lo machaco, lo machaco. Bueno, identificar alguna sílaba que esté presente dentro de alguna palabra, que puede estar al inicio, que es lo más sencillo, en el medio, al final, en cualquier lugar, siempre hablando en sílabas, ¿sí? Bueno, estas son las tareas que son más complejas, adición de sílabas, sol más dado da soldado, y a la inversa si le saco alguna. Tareas de rima, este PowerPoint, el del queso con el hueso y qué sé yo, está en internet, los otros no, son de los que vendemos nosotros, pero yo los pongo no para que los compren, sino para que puedan también tomar las ideas. Esto se puede hacer en casa, digamos, es una ruleta, una lotería, uno puede hacerlo con una bolsita en donde saco una y tengo que hacerlo coincidir con la otra.
Por ejemplo, silla, ¿con cuál rima? Con frutilla. Saco, araña, ¿con cuál va? Con montaña. Y este es un memotest de palabras que riman. Queso con hueso, zapato no está con gato, por ejemplo, y mate con tomate. Escuchar distintos sonidos, y acá lo que se puede hacer es formar una palabra. Por ejemplo, sale de acá pa y sale de acá co. Pa y co. ¿Qué se forma? Copa. Se lo puedo dar desordenado, se lo puedo dar ordenado. Lo mismo con estas palabras desordenadas, se lo puedo decir auditivamente, lo que pasa es que sin el apoyo por ahí es más difícil porque hay encima que retenerlo, o se lo puedo dar escrito. Y eso de lo que es conciencia silábica. ¿Voy muy rápido? No. Ahora, lo que es conciencia fonémica, lo que trato de buscar es el rasgo distintivo, trato de desarrollar la habilidad de que el paciente reconozca el rasgo distintivo de los fonemas, con lo cual no necesariamente tengo que trabajar primero con el proceso que no le sale, sino con uno más sencillo, ¿sí? Con eso que los distingue. Entonces, siempre conviene empezar con fonemas que sí le salen. Si habla todo con T, no empezaría por la T, porque ya tiene como demasiado. Pero sí empezaría por la M, por la P, con algún otro que sí tenga y que sea más fácil pesquisar qué es lo que yo le estoy pidiendo que haga, para después sí ponerlo a trabajar con ese fonema que le cuesta mucho. Entonces, lo que yo trato de hacer es el contraste entre rasgos distintivos para que el paciente diferencie qué es lo que tiene que diferenciar. Esperen que... No, está bien. Eso es una tarea, por ejemplo, buscar cosas que haya alrededor que empiecen con el fonema que elegimos, escribir las palabras una vez que han iniciado el proceso de la lectoescritura, dicen algunos autores, y antes para mí también, para que ya empiecen a visualizar. Para estas son diferentes tareas. El Power se los vamos a mandar en PDF, así que no se maten escribiendo, además de que lo van a tener y para verlo, por si quieren imprimir algo, no tendría que haberlo dicho al principio. Dibujar tanto círculos como golpecitos de voz, digamos, cómo asociar fonemas con grafemas, reconocer los fonemas que componen una palabra y la secuencia. Lo mismo que hicimos con las sílabas, pero con fonema. Lluvia de tareas de conciencia fonémica, ¿sí? Mucho. Lo fonológico debería avanzar rápidamente. Cada 3 meses yo tengo que ver cambios en el barrido. Si no estoy viendo, es que estoy empezando por un objetivo que no es. A no ser que el paciente, esto en un chico con TDL, si el nene tiene un déficit intelectual, bueno, por supuesto, va a ir de la mano de las dificultades cognitivas que pueda tener. Pero si no, no tendría por qué. Identificar con qué fonema empieza la palabra, y una vez que tengo todos los fonemas, veo qué palabra se arma con esas letras, ¿sí? Auto, sol, mesa, por ejemplo. Sale un fonema que yo se lo puedo decir como el grafema T, o le puedo decir T. ¿Cuáles de estos llevan T? Y acá puedo hacer una lotería. El famoso ahorcado, que para los que ya tienen lectoescritura, reba. Mezclar un poco lo lexical con una palabra a la que le falten las vocales, digamos una pista léxica y una palabra. Lotería del RD, caminito del RD, no del RD, sino caminito de palabras con R. Las que están tapadas llevan D o L. Identificar fonemas que lleven algún sonido fricativo, lince, y encontrar rápidamente palabras que lleven, por ejemplo, el fonema S. Descomponer palabras en fonemas, esto es para los más grandes, en sílabas primero y en fonemas después, ya para una etapa de la escuela primaria. Encontrar cuáles palabras intrusas. Fíjense que acá están marcadas inclusive. La idea no es someterlos a una evaluación ni a un interrogatorio permanente, sino trabajar con los chicos juntos para desarrollar la habilidad de conciencia fonémica. Después está todo lo que tiene que ver con discriminación auditiva, que un poquito ya fuimos diciendo, diferenciar sonidos de distinta duración, la organización sonora, identificar sonidos del ambiente. Tienen muchas dificultades con la identificación del sonido del ambiente. Entonces, si eso no está bien, yo no puedo pasar a fonemas, porque fonemas es mucho más difícil. Sonido del ambiente, cómo suena un tren, cómo hace la lluvia.
con sonidos reales, no con onomatopeya, sino con sonidos reales que en YouTube hay miles y uno puede buscar, le tapa los ojos, qué es lo que se escucha, ¿sí? Discriminación de la duración de sonidos y palabras. Uno es largo, uno es corto. Mariposa, sol, ¿sí? Una es larga y una es corta. Parámetros de intensidad, fuerte, suave, de frecuencia, agudo, grave, ¿sí? Acá, por ejemplo, algunas... esto yo lo que hago es, bueno, un tren largo, toca la bocina larga, que lo hago con la voz, con una flauta, con lo que haya, un silbato. Y un tren corto toca una bocina corta, y después le digo los sonidos y él va identificando a ver cuál es, ¿sí? Cambiando las voces, hablando lento y hablando rápido, hablando intenso y hablando bajito. Lo digo con mi voz y lo trabajo con sonidos de otras cosas, no sé, algo que suena despacito y algo que suena muy fuerte, porque eso también desarrolla tareas de atención auditiva y es importante para los chicos. Acá es una caja sorpresa que tiene algo que suena adentro, se escucha el ruido y ellos tienen que adivinar si lo que suena es una campana, un tambor o un martillo. Este es un memotest de sonidos que suenan igual, suena un timbre, suena otro timbre, suena una campana, suena otra campana. Esto es lo del tren corto y el tren largo, esto está hecho en material digital, pero se puede hacer con paciencia en el consultorio y papel, son todas ideas que uno puede hacer con santa paciencia. Discriminación auditiva de sonidos iguales y distintos, con estímulos no verbales, con estímulos verbales. Yo también juego a veces con relleno los cositos de los huevitos Kinders con distintas cosas y los hago sonar. A ver, yo no lo tengo acá. ¿Vieron los huevitos Kinder, los chiquititos? Bueno, a uno le pongo arroz, a otro también. A uno le pongo palitos de fósforos, a otro también. A uno le pongo sal, a otro también. Y los nenes tienen que ir escuchando hasta que encuentran y asocian cuáles son iguales, que suele ser una tarea que les gusta mucho. Discriminación auditiva de pseudopalabras, de palabras, que es como una especie de test de Webman, casa, taza, pasa, taza, reconocimiento de pares mínimos, de todo, ¿no? Identificación de palabras con determinada estructura vocálica. Siempre cuando empiezan con conciencia fonémica con consonantes y ven que al paciente le cuesta, las vocales suelen ser un buen inicio para trabajar, ¿sí? Bien, y más actividades. Discriminación del acento tónico es como dificilito, pero también es importante porque hay muchos chicos